Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a continuar con el estudio en Cristología y este es el segmento número 20. Hoy vamos a enfocarnos en las evidencias de la resurrección de Cristo. Todos los programas de esta serie y de hecho todos los programas que he producido están disponibles para descarga visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. La resurrección de Cristo es una verdad fundamental del cristianismo. En la teología del cristianismo, la creencia de Jesús ser el Hijo de Dios radica en la resurrección física de Jesús. Según Pablo indicó en 1 Corintios 15, verso 17, que si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. La resurrección es prueba de que la persona de Cristo es Dios, es el Mesías, y que tiene el poder de salvarnos de los pecados. La doctrina de la resurrección es el primer evento en una serie de la exaltación de Cristo. Primero es la resurrección, segundo es su ascensión al cielo y el regreso a su gloria que él tenía antes de la encarnación. Tercero es su exaltación al ser sentado a la mano derecha del Padre en el trono del Padre. Cuarto es su segundo regreso a la tierra con todo poder y gloria. Quinto es el ocupar el trono del rey David como gobernante en el reino del milenio. Sexto es su exaltación como el juez de todos los seres humanos en el gran trono blanco. Y séptimo es su exaltación en el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando leen los evangelios y el libro de Hechos, pueden notar que varias personas fueron levantadas de la muerte. Jesús y algunos de sus discípulos levantaron a personas de la muerte. La diferencia radica en que esas personas levantadas de la muerte fueron restauradas a la vida temporalmente para luego morir, mientras que la resurrección de Jesús es una resurrección para nunca más morir. El cuerpo resucitado de Jesús es un cuerpo glorificado y será el mismo tipo de cuerpo glorificado que nosotros tendremos en nuestra propia resurrección futura. Las evidencias de la resurrección de Cristo son abundantes. Según Mateo 28, versos 2 al 4, los guardias que cuidaban del sepulcro vieron a un ángel mover la piedra que sellaba el sepulcro y los guardias se llenaron de miedo. Los versos dicen: sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Algunos de los guardias entraron en la ciudad y le informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos, ellos planificaron una gran mentira. Ellos les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron que dijeran que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras los soldados dormían, los discípulos se robaron el cuerpo. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Los soldados se habían encontrado en un gran problema porque debido a su inefectividad de cuidar de un sepulcro que había sido sellado para prevenir que se robaran el cuerpo, ellos en realidad se merecían la pena de muerte. El hecho de que la piedra fue movida no fue para que Jesús pudiera salir del sepulcro, sino para que las personas pudieran entrar y ver que ya estaba vacío. El relato de los guardias referente al ángel haber movido la piedra es otro testimonio sobre la resurrección de Cristo, aunque ellos eran unos testigos reacios. Luego de que los ángeles movieron la piedra, María Magdalena,
María, la madre de Santiago, también conocido como Jacobo, quien es también la madre de Jesús, Salomé y otras llegaron al sepulcro. Es interesante notar esta distinción en cómo se refieren a la Virgen María en esta parte de los evangelios. La resurrección de Jesús afirma fuertemente la deidad de Jesucristo. Y como deidad, Dios no tiene madre porque Él es un Dios eterno. María es solo su madre de Jesús en su forma humana, no en su deidad. María tuvo otros hijos con José luego de haber engendrado al Hijo de Dios. Según Mateo 13, verso 55, entre sus otros hijos estaban Jacobo, José, Judas y Simón. Cuando ellas llegaron al sepulcro, vieron que la piedra había sido movida a un lado y el sepulcro estaba abierto y vacío. El sepulcro estaba vacío. El ángel les anunció que Cristo había sido levantado de la muerte y María Magdalena salió corriendo para avisarle a los discípulos. Ella regresó al sepulcro, pero Pedro y Juan se le habían adelantado. Pedro y Juan vieron el sepulcro vacío. La primera aparición de Cristo resucitado fue a María Magdalena, según Juan capítulo 20. Ella se quedó en el área del sepulcro luego que Pedro y Juan se fueron a reportarle a los otros discípulos que el sepulcro estaba vacío. Ella vio a Cristo y primero lo confundió con el jardinero, pero inmediatamente lo reconoció cuando él le habló. María Magdalena vio, escuchó y tocó a Cristo resucitado. Su cuerpo era un cuerpo de carne y hueso, aunque glorificado. No era un fantasma. Luego de María Magdalena haber visto a Cristo resucitado, ella regresó a los discípulos para reportarles sobre su aparición. La segunda aparición de Cristo fue a las otras mujeres que habían regresado al sepulcro y de camino vieron a Cristo. La tercera aparición fue a Pedro en la tarde del día de la resurrección. La cuarta aparición fue a los discípulos que iban de camino a Emaús. Al principio ellos no lo reconocieron y Cristo les explicó a ellos todo lo que decía el Antiguo Testamento referente a su muerte y resurrección. Ellos lo reconocieron cuando Jesús partió el pan con ellos. La quinta aparición de Cristo resucitado fue a los 10 discípulos, ya que Tomás no estaba presente. La sexta aparición fue a los 11 discípulos, una semana después de su resurrección. En esta ocasión Tomás estaba presente. La séptima aparición fue a 7 de los discípulos en el mar de Galilea. En esta ocasión, él habló con Pedro, encomendándole 3 veces que cuidara de sus ovejas. Esta ocasión sirvió para eliminar dudas en la mente y en el corazón de Pedro, porque Pedro lo había negado 3 veces cuando Jesús fue arrestado. La octava aparición fue a sobre 500 personas, según documentada por Pablo en 1 Corintios 15. La novena aparición fue a Santiago, también conocido como Jacobo, el hermano de Jesús. Antes de la resurrección, Santiago no creía en la deidad de Jesús, pero inmediatamente luego de la resurrección, Santiago creyó y eventualmente fue el líder de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. La 10ª aparición fue a los 11 discípulos en una montaña en Galilea. Fue en esta ocasión que Jesús les dio la gran comisión que aparece en Mateo 28, versos 16 al 20, que dice: Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús está contigo hoy
y Jesús nunca se apartará de tu lado. Se pueden imaginar cuán liviano y cuán pesado estaba el ambiente en Jerusalén luego de la resurrección de Jesús. El ambiente estaba liviano y alegre para aquellos que creían en Jesús y en su resurrección, pues ellos, con estas noticias de conocer que la resurrección era una realidad prometida para todo creyente, se llenaron de gozo, se llenaron de esperanza y se llenaron de una valentía que podía mantenerlos firmes ante cualquier persecución. El ambiente estaba bien pesado para aquellos que no creían en la resurrección de Jesús, para aquellos que insistían en encontrar el cuerpo sin vida de Jesús y negar que Jesús era Dios en la carne, que era el Hijo de Dios. La 11ª aparición fue en su ascensión desde el Monte de los Olivos. Esta fue la última aparición de Cristo a sus discípulos antes de su glorificación en el cielo. La 12ª aparición de Cristo resucitado fue a Esteban, antes de que Esteban fuese martirizado. La 13ª aparición fue a Pablo, cuando Pablo iba de camino a Damasco en persecución de los cristianos. Fue en esta ocasión que Pablo se convirtió. La 14ª aparición fue a Pablo en Arabia. Esta aparición está implicada en Gálatas, capítulo 1, verso 12. En que Pablo dice que no recibió ni aprendió el evangelio de ningún ser humano, sino que le llegó por revelación de Jesucristo. La 15ª aparición fue también a Pablo en el templo, cuando él fue advertido de la persecución que enfrentaría en muy poco tiempo. La aparición número 16 fue también a Pablo cuando Pablo estaba en la prisión en Cesarea. En Hechos 23, verso 11, Jesús le dijo a Pablo en su aparición: «Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma». La última aparición de Cristo, que es la número 17, fue al apóstol Juan y está documentada en el principio del libro de Apocalipsis. Nadie fue testigo dentro del sepulcro en cómo ocurrió la resurrección y cómo Jesús se deshizo de las vendas y las dejó bien dobladas dentro del sepulcro. Pero sí existen sobre 500 personas que vieron a Cristo resucitado antes de él ascender al cielo. Aparte de que habían testigos de ver a Cristo resucitado, la otra evidencia indirecta es que el sepulcro estaba vacío. Los soldados eran testigos de que el sepulcro estaba vacío y trataron de echarle la culpa a los discípulos, diciendo que ellos se habían robado el cuerpo. Pero ante gran persecución, ¿no crees que ellos de alguna manera hubiesen ofrecido el cuerpo si ellos lo hubiesen robado? Aparte de eso, hubo un cambio drástico en los discípulos luego de la resurrección de Jesús. Antes de la resurrección, los discípulos estaban descorazonados. Se reunían a escondidas, llenos de temor, y estaban consternados ante la muerte de Jesús. Una vez que vieron a Cristo resucitado, ellos fueron transformados con gran valentía, con un gran gozo y con mucha esperanza. A Cristo lo vieron resucitado, lo escucharon hablar, lo tocaron y lo vieron comer alimentos. A causa de la resurrección, la iglesia creció rápidamente. Según Hechos 6, verso 7, dice que la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pablo, quien era el gran perseguidor de la iglesia, vino a Cristo resucitado y se convirtió en uno de los apóstoles más efectivos en diseminar el evangelio. Cuando Cristo resucitó, él retuvo las heridas en sus manos y en el costado. Nadie podía decir que era un hermano gemelo de Jesús que no habían conocido antes. Él era el mismo que estuvo colgado en la cruz, pero ahora estaba resucitado lleno de salud y de energía. Luego de la resurrección, Cristo no estaba sujeto a restricciones físicas,
ni a limitaciones ordinarias de transportación y de distancia. Antes de su muerte, él experimentó cansancio luego de sus largos viajes, pero luego de la resurrección, su cuerpo fue liberado de las restricciones de tiempo y de espacio. Aunque su cuerpo era de carne y huesos, él no tenía barreras físicas. Él podía entrar sin dificultad a habitaciones que estaban cerradas. En Lucas 24, verso 36 y en Juan 20, verso 19, Jesús se apareció en medio de los discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada. Cristo podía aparecer y desaparecer de acuerdo a su voluntad. Aunque el cuerpo de Cristo resucitado podía ser alimentado, ya que los evangelios nos reportan sobre 3 veces en que Jesús comió delante de sus discípulos. Su cuerpo no requería descanso y no requería alimento para realmente operar adecuadamente. Durante los 40 días del ministerio de Cristo, entre su resurrección y su ascensión, no hubo una apariencia de gloria de la manera que Jesús mostró en la transfiguración antes de su muerte. Su gloria aún estaba cubierta para hacer posible el ministerio a sus discípulos en el ámbito terrenal. El hecho de que Jesús había resucitado de la muerte era ya en sí un evento extremadamente maravilloso que se le hacía difícil a una persona poder procesar y aceptar mentalmente, sin cesar de preguntarse cómo era posible. Si Jesús hubiese mostrado toda su gloria como hizo en la transfiguración, después de su resurrección, las personas estuvieran demasiado distraídas con su apariencia gloriosa y no le hubiesen prestado atención a Jesús en las demás cosas que Él les quería ministrar y enseñar antes de su ascensión. Somos como niños que nos distraemos fácilmente con los juguetes de más luces, de más sonidos y de más acción. Pero el enfoque principal de Jesús era el de completar su ministerio antes de ascender sin que los discípulos se distraeran con su apariencia gloriosa. Luego de su ascensión, Cristo siempre apareció con toda su gloria. De hecho, hoy día escuchamos testimonios de musulmanes que se han convertido al cristianismo porque han tenido sueños o visiones con Jesús, que se les aparece con toda su luz gloriosa. Cuando el apóstol Pablo iba de camino a Damasco, Jesús se le apareció con toda su gloria y lo dejó ciego por 3 días. Lo mismo con el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, en donde él nos dice de la gloria sobrecogedora de Jesús. En Apocalipsis 1, versos 12 al 20, el apóstol Juan escribió lo siguiente: Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Imagínate cuál hubiese sido la reacción de las personas en la época de Jesús si Jesús se le hubiese aparecido a todas las personas de esta manera, con toda su gloria, inmediatamente después de su resurrección.
Las personas hubiesen estado en completo pánico ante la gloria maravillosa de Cristo. El cuerpo de Cristo resucitado en todo su esplendor posee una gloria la cual el mero ser humano mortal no puede contemplar bajo circunstancias ordinarias. Cristo le puso un velo a su gloria después de su resurrección y ahora Él está en exhibición con toda su gloria luego de su ascensión. La esperanza que tienen los creyentes en Jesús y en la resurrección incluye la de llegar a tener un cuerpo físico resucitado como el cuerpo de Jesús antes de Él ascender al cielo, pero también la de ser un cuerpo físico glorificado y preparado para poder estar ante la presencia gloriosa de Dios Todopoderoso, eterno e infinito. Nuestro cuerpo físico será similar al cuerpo glorificado de Jesús. Filipenses 5, verso 21 dice: Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, Juan escribió: Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Las verdades que enseñó Jesús en el primer siglo y documentadas en la Biblia siguen siendo verdades en nuestra época. En el primer siglo, pueblos enfrentaron guerras, pestilencias, terremotos, huracanes, volcanes, hambruna, pobreza, persecución y otras tragedias. En Juan 16, Jesús nos dice que confiemos en Él para que tengamos paz mediante Él, ya que en este mundo enfrentaremos aflicciones. Pero Jesús nos pide que nos animemos porque Él ha vencido al mundo. Jesús nos dará cuerpos resucitados como el suyo y nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva en donde el mal y el sufrimiento no existirá más. Esa es una verdad con la que podemos contar todos los días de nuestras vidas. Este es el segmento número 20 sobre nuestro estudio en Cristología. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.